ya el primer año de carrera, yo creo, hubo una exhibición de Fernando Alonso con un Renault. ¿Cómo es que no lo visteis antes en las pruebas de CFD y todo esto que podía pasar? Y luego, pregunta número 2, ¿cómo lo solucionasteis? Voy a empezar por la segunda. Casi que lo solucionó la FIA, no nosotros. Nosotros tenemos que, por la parte de encima del coche, por toda esta parte de encima del coche, tenemos que elevar la presión lo máximo posible. Me gustaría que esta charla os motivara a buscar carrera en Fórmula 1 o en el motorsports en general, pero más particularmente en la aerodinámica, que es a lo que yo me dedico, porque creo que es un mundo apasionante y muy divertido de trabajar en él. ¿Buscan que sea turbulenta? Eso es una buena pregunta, porque básicamente capas límites turbulentas retrasa la separación del aire en el alerón trasero, por ejemplo. Tenemos ejemplos de diferentes conceptos de sidepods o diferentes conceptos de bodywork, pero actualmente, si vierais una foto de un coche real, esto se alarga tanto que básicamente este vórtice y este vórtice se combinan también en una zona aquí. Pero sirve también un poco de soporte a la salida del difusor y a la salida del aire que sale del difusor y del aire que sale de estos dos pequeños elementos, a lo que llamamos rear wing wing, que son un aleroncito pero más pequeñito colocado abajo. Pues nada, un placer estar con vosotros, espero que os haya gustado la charla, y a los que todavía no estáis decididos a lanzaros por una carrera en Fórmula 1, espero que os sirva de motivación para hacerlo. Gracias. Bueno, soy Raúl Martínez Santiago, un puesto antes Raúl Santiago, pero en realidad es Raúl Martínez Santiago. Te lo tengo visto, Albert. Y soy ingeniero de aerodinámica de Aston Martin, Fórmula 1, llevo unos 12 años en esto. Empecé allá por el 2013, empecé como diseñador aerodinámico y luego como ingeniero aerodinámico, más o menos mitad y mitad del tiempo. Luego os explicaré un poquito cuáles son las diferencias entre un diseñador aerodinámico y un ingeniero aerodinámico. Y bueno, pues me gustaría, ahora que me he presentado un poquito, me gustaría saber un poquito sobre vosotros. Yo ya doy por supuesto que aquí todos sois aficionados a las carreras, imagino, si no estaríais aquí. Y de cuáles de ellos, de todos vosotros, ¿quién está estudiando ingeniería? Que levante la mano. ¿O máster? Pues prácticamente la mayoría. ¿Y quién de todos vosotros que estáis estudiando ingeniería, a quién le gustaría llegar al mundo de la Fórmula 1, motorsports? Prácticamente a los mismos, ¿vale? Bueno, yo solamente quería usar esta charla como... yo os voy a contar un poquito mi historia personal también, en el sentido de que cuando yo era pequeñito, yo soy de Madrid, soy de Torrejón de Ardoz. Allí hay una base aérea militar muy importante donde yo me he criado viendo pasar aviones por encima de mi cabeza. Entonces, por eso me despertó interés por el tema este de la aerodinámica. Y luego, un poquito más adelante, cuando ya empecé la universidad, hubo, ya el primer año de carrera, yo creo, hubo una exhibición de Fernando Alonso con un Renault, un Renault del 2005, me parece que era, y una exhibición en la Castellana, en la principal avenida de Madrid, donde yo pude comprobar un poquito de primera mano cómo es un Fórmula 1 en la realidad, el ruido que hace, la capacidad de frenado que tiene, la capacidad de aceleración. Aquello me puso los pelos de punta y entonces yo empecé a hacer mis propias investigaciones sobre qué es esto de la Fórmula 1, y cuando yo empecé a mirar más y más cosas, estaba en primer año de aeronáutica en Madrid, me di cuenta de que los coches de Fórmula 1 hoy en día son prácticamente aviones. Son aviones que están dados la vuelta y prácticamente funciona como un avión. Y dije, bueno, pues esto puede ser una interesante salida laboral para mí, una cosa que me interesa mucho y que tiene que ser muy interesante de hacer. Entonces, a mí me gustaría que, igual que yo tuve aquel momento en el que yo vi el coche de Fernando Alonso y en el que me marcó un poquito, a mí me gustaría que esta charla, obviamente yo no tengo el Renault de Fernando Alonso, no puedo motivaros de esa forma, pero me gustaría que esta charla os motivara a buscar carrera en Fórmula 1 o en el motorsports en general, pero más particularmente en la aerodinámica, que es a lo que yo me dedico, porque creo que es un mundo apasionante y muy divertido de trabajar en él. Entonces, bueno, la presentación, como podéis ver aquí, se llama Aerodinámica en Fórmula 1. ¿Qué es la aerodinámica? ¿Para qué necesitamos la aerodinámica en un coche? ¿Alguien que levante la mano, me conteste? ¿Para qué necesitamos la aerodinámica? ¿Nadie? Venga. Pues en el caso de pronto en Fórmula para mejorar el paso por curva. Exacto, muy bien. Hace que vaya lo más pegado al suelo. Exacto, muy bien. Como os he dicho anteriormente,
coches de Fórmula 1 hoy en día son prácticamente aviones que están dados la vuelta. Generamos muchísimo downforce, muchísima carga vertical hacia abajo para poder básicamente aplastar las ruedas contra el asfalto y generar mayor contact patch, o sea, más superficie de contacto, aumentar el grip, aumentar el agarre y, por tanto, poder ir mucho más rápido por curva. Eso es una cosa que, como sois todos aficionados a la Fórmula 1, la gran mayoría de vosotros probablemente ya sabéis, ¿no? Pero bueno, voy a hablaros un poquito más en detalle de cómo generamos ese downforce, que es los elementos que usamos dentro de un coche de Fórmula 1 para generar ese downforce. Empezamos mal porque no se pasa la transparencia. Albert, ¿puedes pasarla tú? Vale, gracias. Bueno, el flap a los de aquí yo no sé si os va a permitir ver demasiado. Me voy a sentar, ¿vale? Me voy a sentar un poquito para que podáis ver vosotros también. Esto es un poco cómo está distribuida la carga aerodinámica en un coche de Fórmula 1. Todo esto que vais a ver, todas estas imágenes con dibujitos y coloritos y tal, son todos casos CFDs de un coche. Si no estáis familiarizados con qué es lo que es el CFD, pero básicamente es un túnel del viento en el ordenador, en el cual nosotros podemos analizar la aerodinámica del coche usando un ordenador, que es mucho más barato que usar un túnel del viento. Y la distribución de fuerzas o de cómo se distribuye la carga total del coche está dividida en 20% aproximadamente en el alerón frontal, un 60% en el suelo y otro 20% en el alerón trasero. ¿Cómo generamos este downforce? ¿Cómo vamos a generar esta aerodinámica en el coche? Bueno, pues hay un método principal y es básicamente tratar los coches de Fórmula 1 son coches que tienen las ruedas abiertas al aire, o sea, las ruedas no están carenadas, no existe nada encima de ellas. Por lo tanto, son cilindros que están girando a una velocidad muy, 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 muy grande y están en contacto directo con el aire. ¿Vale? Son rugosas, giran a mucha velocidad y generan mucha turbulencia. ¿Vale? Generan mucha turbulencia, macroturbulencia, o sea, turbulencia de niveles muy grandes, que es básicamente lo que a veces en la tele se escucha como, o se oye como aire sucio. El aire sucio, este coche va detrás de aire sucio. Por ejemplo, eso quiere decir que va detrás de otro coche que le está mandando turbulencia. Por tanto, lo que tenemos que hacer es evitar esta turbulencia, que esta turbulencia de las ruedas vaya a sitios claves del coche, como pueden ser el suelo, que no se cuele todo esto que veis por aquí, esto rosita, que se ve por aquí, esto rosita, que se ve también por aquí en la otra rueda. Todos esos son estelas de las ruedas. Son estelas de las ruedas, es aire muy turbulento que consume muchísima energía del aire. Y, por tanto, si ese aire va a parar a zonas donde se está produciendo downforce, como puede ser el suelo, como puede ser el alerón trasero, como puede ser las suspensiones también, pues obviamente va a disminuir mucho la cantidad de downforce que puede producir. Entonces, tenemos que tratar de evitar que todas estas estelas vayan hacia dentro del coche y sacarlas hacia afuera. Hay otra forma de generar downforce que no está en esta transparencia, pero que es muy efectiva también, me oiréis a lo largo de la charla hablar mucho de ello, y es mediante la generación de vórtices. ¿Qué es un vórtice? Un vórtice es como un pequeño tornado, es como un tornado de estos que se ven en las noticias, que arrasan ciudades enteras en Estados Unidos. Pues un tornado tiene una energía brutal y, como os he dicho, pueden destrozar una ciudad entera. Pues lo que hacemos un vórtice es un tornado a muy bajita escala, muy pequeñito, que nosotros creamos artificialmente dentro del coche, ¿vale? ¿Por qué los creamos? Porque esos vórtices, esos pequeñitos tornados, es aire que gira en torno a sí mismo a muchísima velocidad, y en el centro del vórtice baja muchísimo la presión, ¿vale? Al fin y al cabo, esto, para generar downforce, es una diferencia de presiones. Nosotros tenemos que, por la parte de encima del coche, por toda esta parte de encima del coche, tenemos que elevar la presión lo máximo posible, y por debajo del coche es bajar la presión lo máximo posible, de tal manera que esta diferencia de presiones entre la parte de arriba y la parte de abajo genera esta componente de downforce, esta fuerza hacia abajo, ¿vale? Y esos vórtices en su centro, en su corazón, generan muchísima bajada de presión. Por lo tanto, son útiles para, por ejemplo, el suelo, ¿vale? En el suelo se genera muchísima cantidad de vórtices. Hay otros tipos de vórtices también, que son vórtices que llamamos de carga directa,
perdón, de carga indirecta. Las de carga directa serían estos que os digo que se usan en el suelo para bajar la presión, y otros que se usan, digamos, de manera indirecta para modificar el aire de tal forma que tú envíes aire que tú quieres a donde quieres, ¿vale? Por ejemplo, ya lo veréis a continuación, pero en el front wing, en el alerón delantero, hay una serie de estructuras, de vórtices, que nos ayudan a redirigir el aire hacia donde nosotros queremos. El vórtice tal cual, en sí, no genera downforce ninguno, ¿vale? Pero la influencia que tiene sobre todo el aire que gira que va alrededor del coche hace que en otras zonas sí que genere downforce, ¿vale? Y luego hay también vórtices que son vórtices parasíticos o vórtices residuales que se producen porque están ahí a determinadas condiciones de crosswind, de aire cruzado. Se producen y hay, pues bueno, quieres intentar evitar que vayan a determinadas zonas, porque como he dicho, los vórtices son poderosos generadores de downforce en el sentido de que baja mucho la presión, pero también consume mucha energía del aire, ¿vale? Que es también otro factor importante. ¿Me pasas una transparencia? Vale, vamos a ver un poquito... no, la anterior. Esta es. Vamos a ver un poquito cómo funciona el alerón delantero, ¿vale? El alerón delantero es como dice aquí en la descripción, es el primer elemento del coche que ve el aire, ¿vale? Entonces todo el aire que va a ver va a ser aire limpio, aire de mucha energía. Producir downforce con el alerón delantero es muy simple. Es muy simple porque todo el aire que le viene es aire no perturbado, aire que no ha consumido ninguna energía. Por tanto, lo único es si tú pones elementos aerodinámicos o perfiles aerodinámicos que están mucho más levantados, mucho más agresivos, automáticamente ya te estás generando mucho más downforce. Muy fácil. Pero sí que es importante para, por ejemplo, esto que os he dicho de acomodar el aire, acomodar el aire para que genere downforce en otras zonas diferentes. Por ejemplo, eso que os he dicho anteriormente, estos dos vórtices que salen de la punta del ala y de lo que llamamos el strake, el front wing end plate strake, estas dos estructuras que veis aquí en colores son dos vórtices que salen de esas puntas del ala, ¿vale? El rojo indica que gira en una dirección, el azul indica que gira en la opuesta, ¿vale? Por si os estáis preguntando, todos estos que salen por aquí. Y básicamente esos vórtices ayudan a llevarte la estela de la rueda, que es aire muy turbulento, que no lo quieres dentro del coche, ayudan a llevarlo hacia afuera, ¿vale? Por ejemplo, podemos ver, vamos a ver si puedo, no sé si se ve por ahí, pero por aquí salen otros vórtices en esta zona, ¿vale? Que estos vórtices van a la parte baja de la rueda, y estos vórtices también ayudan a controlar la estela de la rueda, ese aire turbulento que no queremos que vaya hacia la parte trasera del coche, queremos tirarlo hacia afuera, ¿vale? Todas estas estructuras son vórtices que generan downforce de manera indirecta, ¿vale? Ellos por sí no generan downforce, pero ayudan a poner la estela de las ruedas en posiciones fuera de otros elementos que sí generan downforce. Todas las partes del coche en Fórmula 1 no se pueden mover, aparte del DRS y el flap, ¿vale? El flap lo levantamos o lo bajamos para controlar el aerobalance del coche, o el balance aerodinámico del coche. El balance aerodinámico del coche es otra cosa muy importante también en el coche. El balance aerodinámico es básicamente la distribución de cuánta carga tenemos en la parte frontal del coche y cuánta carga tenemos en la parte trasera del coche, ¿vale? Y eso dinámicamente, dependiendo de cómo sea el aerobalance, este balance, dinámicamente determina mucho cómo es el comportamiento del coche en pista, ¿vale? Hay un balance, que esto normalmente viene dado por la gente que se dedica a Vehicle Dynamics, dinámica vehicular, que básicamente es un 45% de aerobalance, que es digamos el número estrella, ¿no? El 45% de aerobalance quiere decir que tienes un 45% de carga en la parte frontal y un 55% de la carga en la parte trasera, ¿vale? Y este aerobalance, pues determina un poco cómo es el comportamiento del coche. Nosotros como aerodinamistas siempre tratamos de cargar la parte trasera del coche lo máximo posible. No la parte delantera, sino la parte trasera. Os explico por qué. Tiene que ver con el tema del aerobalance. Si nosotros cambiamos una parte del suelo, cambias algo por aquí, ¿vale? Haces algo diferente y de repente te genera mucha succión en la parte trasera,
bajas la presión, incluso más en la parte trasera, y ganas downforce en la parte trasera, vas a modificar ese aerobalance, ¿vale? Y ese aerobalance se te va a ir hacia atrás, porque has generado más carga en la parte trasera. ¿Qué pasa? Que para volver a ese 45% de aerobalance, que digamos que es el numerito estrella, tú tienes que poner carga en la parte delantera. ¿Cómo lo hacemos? Muy fácil. Como he dicho, el alerón frontal recibe todo aire de alta energía, lo único que tienes que hacer es poner medio grado más en el flap, ya tienes el aerobalance donde lo querías. De esta manera, si tú haces algo en el coche para mejorar la parte trasera del coche, estás teniendo la ganancia de downforce que has conseguido porque has cambiado algo en la parte trasera, más la ganancia en la parte frontal que tienes porque tienes que devolver el aerobalance a la posición inicial. ¿Vale? Entonces, la carga total que has ganado va a ser mucho más grande. Si lo haces al revés, ganas algo en la parte frontal, tendrás que bajar el ángulo de flap para devolver esto al aerobalance que había anteriormente. Por tanto, la ganancia total de downforce en el coche no va a ser tan grande. Bueno, simplemente deciros también que en este alerón frontal, desde la regulación del 2022, es súper simple. La FIA no nos deja hacer demasiadas cosas. Pero esto vosotros estaréis familiarizados, imagino, con los coches del 2014, 2012, 2010, donde teníamos cantidad de pijotadas, todo alrededor del alerón frontal. Todas esas pijotadas es para generar precisamente este tipo de cosas. Vórtices que me pongan el aire donde yo quiero tenerlo, en la parte más, cuando bajas un poquito más a la parte trasera del coche. Desafortunadamente, la FIA, ya te digo, está muy restringido en las cosas que podemos hacer hoy en día. ¿Puedes pasarme? Ahora vamos a hablar un poco del bodywork, ¿vale? De lo que es la parte central del coche. Bueno, como dice aquí, es el nexo de unión entre la parte trasera y la parte delantera del coche. Es muy importante también para controlar estas estelas de las ruedas, ¿vale? Que hemos dicho aquí. Es muy importante para controlar estas estelas, para controlar el aire que va hacia la parte trasera, ¿vale? Bueno, ya te digo, bastante importante para este tipo de controlar esa turbulencia, esa alta turbulencia que tenemos de las ruedas. Por ejemplo, tenemos ejemplos de diferentes conceptos de sidepods o diferentes conceptos de bodywork que están relativamente recientes, cuando, por ejemplo, en el 2022 Mercedes apareció con este Zero Sidepod concepto, que la gente decía, no, ves, el Mercedes no gana por el concepto este que tienen de Zero Sidepod. No es solamente por eso. Había más cosas en ese coche que estaban fallando. Pero es un interesante concepto el que pusieron Mercedes en ese momento, porque básicamente la forma de tirar toda esta estela de las ruedas hacia afuera es generando la mayor cantidad de presión que puedas alrededor del sidepod. Para generar para generar alta presión tienes que decelerar la velocidad del aire en esa zona, ¿vale? La mejor forma de hacerlo es básicamente quitarte material de aquí. Tú te cortas toda esta zona, lo dejas completamente libre y el aire va a generar muchísima presión en esa zona. Va a generar muchísima presión en el bodywork alrededor de esta zona y eso va a tirar la estela de las ruedas hacia afuera. Luego hay otro problema también que nosotros también vimos, y es que básicamente toda esta estela de las ruedas aquí no se ve, pero tiende, cuando tú tienes una esquina del sidepod, muy hacia afuera, toda esta estela tiende a pegarse a esta esquina del sidepod y viaja todo hacia abajo hasta la parte trasera, ¿vale? Y es muy difícil despegarla del propio bodywork. Entonces, la solución de Mercedes es una solución fantástica, porque básicamente te evitaba ese problema que te digo de la estela pegándose al bodywork y además te generaba muchísima cantidad de presión, con lo cual sacaba toda la estela hacia afuera. Es una solución magnífica, muy interesante, fantástica, pero estaban ignorando una cosa, y es que el hecho de tener curvatura en este sidepod, ¿vale? En hecho de que si lo miramos desde arriba, esto es una curva, eso genera velocidad también, ¿vale? Esto es como un perfil aerodinámico, si lo miras desde arriba, de tal manera que si tú generas curvatura, generas succión en toda esta zona del hombro del sidepod, y toda esa succión baja toda la presión alrededor del coche, incluso en el suelo, con lo cual estás generando downforce también. Es la parte que ellos estaban ignorando. Era muy bueno para generar, para tirar la estela de las ruedas hacia afuera,
pero era era malo en el sentido de que estabas ignorando el hecho de que tener curvatura en esta zona te ayuda también a tener downforce en el suelo. Otra cosa que hace también es encapsular un poco el motor. Básicamente es el responsable para la refrigeración del motor, por eso tenemos pues estas como ventanillas de aire aquí. El aire entra por el inlet, la entrada de aire del sidepod, atraviesa al radiador, que está normalmente colocado aquí, se refrigera el aire y el aire sale o bien por aquí o sale por la parte trasera. ¿Vale? Dependiendo de cuánto tú abras esta parte trasera, de cuánto tú abras estas branquias, el motor o esos radiadores refrigeran más o refrigeran menos. Y eso es una cosa específica de cada circuito. Lo habréis visto en circuitos donde a lo mejor es verano, hace muchísimo calor. Si os fijáis, normalmente la cantidad de área de salida que tienes en el bodywork y la forma de estas branquias es muchísimo más grande. O en circuitos, por ejemplo, también como México. México, para el tema de la refrigeración, está señalado en rojo en el calendario para la Fórmula 1, porque no por el calor, pero es por la altitud. México, me parece que son 2.200 metros de altitud, ¿sí? 2.200 metros, y eso básicamente el aire tiene poca densidad, es muy fino, refrigera mal. ¿Vale? Entonces uno tiene que, para compensar el hecho de que el aire es muy fino, uno tiene que abrir mucho más todos estos componentes de refrigeración en el motor. ¿Pasamos a la siguiente? Bueno, ahora vamos al floor. El floor, yo con esto podríamos estar aquí días y días hablando de ello. Es la parte que más downforce genera del coche, como he dicho anteriormente, es el 60%, y es un problema súper complejo, pero a la vez súper interesante, muy interesante. Generamos downforce de dos formas, por el efecto Venturi, a día de hoy, básicamente teniendo lo que es el techo del suelo, lo más cercano a la carretera, pues eso por el efecto Venturi, ya te digo, se acelera el aire, se disminuye la presión, ¿vale? Podemos generar downforce de esa manera, o podemos generar también downforce a través de vórtices que se producen en estas zonas de aquí. Esto de aquí que se ven, todos estos como alerones que se ven aquí, esto es lo que llamamos fences, ¿vale? Fences, que es la traducción del inglés de vallas, ¿vale? Vallas, como vallas de un campo. No es que lo llamemos así nosotros porque somos más guapos que nadie, es porque la FIA lo llama así en las regulaciones. La FIA en las regulaciones dice que tú puedes tener hasta 3 fences y que están sometidas a esta regulación y a esta regulación. ¿Vale? Y todas estas fences son alerones, son al fin y al cabo alas, ¿vale? Alas colocadas en posición vertical que generan vórtices. Básicamente vas a tener una diferencia de presiones en este ala y por esa diferencia de presiones el aire va a rotar en torno al borde del ala en sí, va a rotar a sí misma y va a generar este vórtice, va a bajar la presión. En este caso, esto que veis aquí son vórtices que están coloreados no por la dirección, antes eran rojo y azul, ahora están coloreados por la cantidad de presión, bajada de presión que tienen, ¿vale? Cuando tenemos moraditos, pues quiere decir que ha bajado mucho la presión. Si tenemos colores más cálidos, hay bajada de presión, pero no tanta, ¿vale? Entonces, esta foto es del coche de la FIA inicialmente que nos dieron a comienzos del 2022. Es un coche súper simple, bastante mierdero, en el sentido de que si vierais una foto del coche, del suelo de los coches actuales, o sea, es brutal la cantidad de vorticidad, la cantidad de vórtices que tenemos básicamente yendo a través del suelo, ¿vale? Pues es un poco, o sea, veis aquí, de cada fence actualmente, tenemos 3 vórtices saliendo. Tenemos un vórtice que sale por aquí, otro vórtice que sale por aquí, otro que sale por aquí. De la fence que está un poquito más hacia afuera, tenemos otros 3 vórtices. Mitad, está uno que sale en el borde de ataque, más o menos a la mitad, y otro que sale del borde de salida. Y exactamente con la que está más hacia afuera. En total son 9 vórtices, ¿vale? Son 9 vórtices, los cuales estos que salen de aquí tienen que atravesar las fences, que tenemos técnicas para que esos vórtices atraviesen el resto de las fences de manera muy limpia, ¿vale? Y lo que hacen es una vez que llegan, digamos, al canal central, todos estos vórtices empiezan a girar entre ellos, ¿vale? Empiezan a girar entre ellos, es como un baile, ellos empiezan a bailar entre ellos, ¿vale? De tal manera que un poquito más aguas abajo, cuando uno ya llega a esta zona del suelo, todos esos vórtices que giran entre ellos se combinan en uno muy grande,
Uno muy, muy grande, que está más o menos a mitad del suelo y que baja muchísimo la presión dentro del suelo en sí. Y eso ayuda a generar downforce. Todo esto ayuda a generar downforce. Este baile, ya te digo, esto es este baile que se produce entre estos vórtices girando entre ellos, pues nosotros como aerodinamistas somos un poquito los coreógrafos, digamos, de estos vórtices, ¿vale? De que ellos roten correctamente entre ellos para que se combinen de la mejor forma posible y bajen la presión en el suelo lo máximo posible. Pero el problema no acaba aquí. Tenemos más vórtices viniendo del borde de salida, bueno, del borde de fuera, lo que llamamos el floor outboard, la parte de fuera del suelo, y del difusor, tal cual también. Bueno, aquí no se ve muy bien, pero la otra zona se ve un poquito mejor. Cuando se nos acaba la vorticidad, estos vórtices en algún momento dejan de rotar, porque pierden energía y dejan de rotar, tenemos la incorporación de estos, que también bajan la presión en toda esta zona del suelo. ¿Vale? Estos salen por diferencia de presiones en el borde de fuera del suelo y estos salen por diferencia de presiones en el borde del difusor también. ¿Vale? Actualmente, ya te digo, esto es una foto de uno de los primeros coches, de la FIA, pero actualmente si vierais una foto de un coche real, esto se alarga tanto que básicamente este vórtice y este vórtice se combinan también en una zona aquí. Por lo tanto, es más bajada de presión, más downforce en la parte trasera. Estos vórtices, también hay que decir que hay que tener mucho cuidadito con ellos. Hay que tratarlos muy bien. Los vórtices son, como he dicho, aire girando en torno a sí mismo a mucha velocidad y esto genera turbulencia, consume energía del aire. ¿Vale? Y cuando tú llegas al difusor, si el aire no tiene suficiente energía y tú llegas al difusor con la expansión que vas a tener, ¿vale? El hecho de tener que seguir la superficie del difusor, que hacia así, hacia arriba, si tienes aire de poca energía va a separar el aire, no va a seguir la pared del difusor. Por lo tanto, vas a tener un poquito de menos de efecto Venturi. Entonces, hay que tener mucho cuidado con estos vórtices. Hay que generarlos lo más fuerte posible, pero controlarlos de manera que se combinen en una forma limpia entre ellos, para que no exploten, ¿vale? Más cosas que decir sobre estos vórtices. Bueno, decir un poco que la complejidad de todos estos vórtices combinados entre ellos es un poco el motivo por el cual tuvimos porpoising, que os sonará la expresión, a principios del 2022. Básicamente, los test que hacemos en el túnel son test estáticos a una velocidad que no puede llegar a la máxima velocidad del coche, está regulada por la FIA, son 50 metros por segundo, es lo máximo lo cual podemos testear, y ese tipo de fenómenos se producían a muy altas velocidades. ¿Por qué? Porque a muy altas velocidades estos vórtices eran cada vez más fuertes, consumían más energía. Y es una cosa que no pudimos ver en el túnel por la limitación de velocidades que teníamos. Pero básicamente lo que hacían era, tú bajabas el coche, o sea, estos vórtices son más fuertes, dependen de la velocidad, cuanto mayor velocidad, mayor vorticidad, y cuanto más cercano al suelo estés, también van a ser más fuertes, ¿vale? Entonces, tú empiezas a bajar el coche, toda esta vorticidad aumenta, consume energía, hasta que llegas a un punto en el cual estás tan bajo, esos vórtices son tan fuertes que explotan, revientan, y lo único que generan es macroturbulencia, es decir, generan turbulencia de alta intensidad que hacen que disminuya muchísimo la presión en la parte trasera. ¿Por qué daba rebotes el coche con el porpoising? Porque básicamente nosotros lo poníamos muy cerca del suelo, todo este sistema dejaba de funcionar como debía, perdíamos downforce automáticamente porque dejaba de funcionar como debería. Entonces, al perder downforce, el coche ¿qué hace? Se levanta otra vez. Se levanta, todas esas estructuras recuperan las posiciones que tenían cuando eran estables, vuelve a funcionar bien, vuelve a generar downforce otra vez, te lo baja otra vez hacia abajo. Revientan y vuelve a subir. Bajar, subir, bajar, subir, bajar, subir. De ahí viene el porpoising. ¿Puedes pasar a la siguiente? Hemos ya visto el suelo un poquito, ahora es un poquito ver lo que es la parte trasera, el alerón trasero del coche, lo que llamamos el rear wing y el rear wing wing, que son pues el elemento que está más arriba y el que está colocado un poquito más abajo, ¿vale? Bueno, estos son el alerón trasero, genera downforce porque sí, porque es un ala que está puesta boca abajo, genera downforce porque sí, pero sirve también un poco de soporte a la salida del difusor y a la salida del aire que sale del difusor y del aire que sale de estos dos pequeños elementos, a lo que llamamos rear wing wing, que son un aleroncito pero más pequeñito colocado abajo. El aire es un continuo, está todo conectado entre ellos, no funciona como puntos aislados, ¿vale? Es todo un continuo.
y básicamente cualquier cosa que le pase aquí al aire va a tener un efecto más abajo, va a tener un efecto más en la zona del difusor. Y hemos visto situaciones donde a lo mejor el alerón trasero entra en pérdida, es demasiado agresivo para que el aire siga la curvatura del propio alerón, el aire se desprende, ¿vale? Se produce lo que es una entrada en pérdida, que como muchos que sois ingenieros o estáis estudiando ingeniería sabréis lo que es, y básicamente deja de generar todo este upwash que llamamos, aire hacia arriba, deja de generar todo esto, y esto tiene un efecto en el suelo. Porque también deja de generar todo este aire que se va hacia arriba, ¿vale? Por lo tanto, el aire sale mucho más plano, tienes menos ángulo de expansión en el difusor, ¿vale? Y por tanto el efecto Venturi es menor. Y esto además en el túnel se ve clarísimamente. Cuando tú pones un alerón trasero nuevo que dices, bueno, esto nos va a dar una cantidad de downforce brutal, va a ser fantástico, tal. Te lo pones y resulta que se separa en el túnel del viento. Se separa en algunas condiciones y tú puedes ver claramente como en las tomas de presiones que tenemos en el alerón trasero, donde medimos esas presiones estáticas, tú puedes ver cómo se disminuye muchísimo la presión en el alerón trasero, pero también en todo el suelo, porque ha tenido un efecto sobre el suelo. Digamos que se apoyan mutuamente estos tres elementos, alerón trasero, alerón o el rear beam wing y el difusor se apoyan mutuamente. Si alguno no funciona, los otros dos dejan de funcionar también, como deben. Bueno, esto sirve también un poco, usamos también el alerón trasero para tunear un poquito los niveles de resistencia aerodinámica, ¿vale? Veréis en diferentes circuitos donde los alerones son un poquito más planos o tienen más curvatura. Eso lo usamos simplemente para generar menor resistencia al aire. ¿Puedes pasar? La siguiente. Bueno, me parece que vamos un poquito mal de tiempo, así que voy a tenerme que dar prisa. Me lío yo aquí a hablar y me quedo solo. Bueno, esto es un poquito el proceso de cómo diseñamos, como ingeniero aerodinámico, cómo diseñamos una parte, ¿vale? Empieza, bueno, es más sencillo de lo que parece. Todo el camino este que se ve por aquí es básicamente el camino que vemos para diseñar una parte que va al coche, y lo que vemos un poquito más arriba son los diferentes grupos de gente implicada en el diseño de esa parte. Básicamente, normalmente los directores o el management son los que dicen, bueno, esta es la línea de diseño que quiero tomar, vamos a hacer esto, esto y esto. Entonces, luego depende de nosotros, como ingenieros aerodinámicos, venir con esas ideas, decir, bueno, queremos hacer esto, vale, pues tengo esta idea para hacer esto que queremos. Tenemos que tener en cuenta siempre las regulaciones de la FIA. Tú puedes dar, para algo que queremos hacer en concreto, puedes tener 5 ideas, pero si de las 5 ideas, 3 no cumplen con la regulación de la FIA, olvídate, no merece la pena. Lo que hacemos es, una vez que tenemos una idea, hacemos un modelo en CAD, dibujamos algo diferente, mandamos una simulación en CFD. ¿Vale? Vemos un poquito en ese túnel del viento virtual, vemos un poquito qué es lo que hace. Dices, bueno, ¿he conseguido lo que quiero? ¿El tipo de target que tenía? Dices, sí. Bueno, pues lo siguiente es hacer un test de túnel. ¿Que no? Pues vuelves otra vez hacia atrás y vuelves a pensar otra vez. Y a decir, no, esto por aquí no va bien, tengo que cambiar esto, esto y esto. Pero si funciona, el siguiente paso es hacer un test en el túnel del viento. Se fabrican esas ideas, ese modelo que tú tienes en el ordenador, se fabrica en el coche, o bueno, un modelo que tenemos a escala del coche real, en lo cual hay varios grupos envueltos en ello, diseñadores aerodinámicos. Esto es como yo empecé, esto es lo que yo hacía anteriormente, que es lo que básicamente estos ingenieros se dedican a transformar estas superficies que nosotros les damos, que vienen del CFD, en partes físicas, ¿vale? Como luego os enseñaré, partes como esta, ¿vale? En partes físicas que nosotros podemos probar en el túnel del viento. Luego hay gente de lo que llamamos el Model Build o Model Shop, mecánicos, que son gente que se dedican a cambiar las partes del coche en el túnel, y Wind Tunnel Operations, que es Wind Tunnel Operations son los que se dedican a fabricar o a hacer mapas para probar en el túnel, diferentes condiciones, diferentes actitudes, visualización de flujo. Laura, ¿estás por ahí? Probablemente ella será parte del, no sé si ya se ha ido, pero si no, ella probablemente será parte de ese grupo, por lo que me ha explicado. Y
Y luego, bueno, pues una vez que ya tenemos este test en el túnel del viento, pues si en el túnel del viento cumple con las expectativas, lo siguiente es fabricarlo al coche. Fabricarlo y si en el coche todavía cumple con las expectativas, luego hay un grupo de gente que se dedica a analizar cómo eso que hemos puesto nuevo afecta al coche, pues lo siguiente es dejarlo en el coche y ganar. En este proceso, si por ejemplo en el túnel del viento no te da los resultados esperados, lo que tú esperabas del CFD, hay un grupo que se llama de correlación, que básicamente cogen ese problema y dicen, bueno, yo tenía esta respuesta en el túnel, ahora tengo esta respuesta en CFD. Es diferente, vamos a ver qué es lo que pasa, ¿vale? Y digamos, eso lo usan para mejorar las técnicas CFD que tenemos, ¿vale? Y este es básicamente luego, ya te digo, cuando la parte, esto que tú has hecho desde el principio, va al coche real, pues hay ingenieros estructurales, ingenieros de diseño que están involucrados en el desarrollo de esa parte. ¿Puedes pasar a la siguiente? Estos son, lo que ya os he explicado es un poco el proceso de cómo pensamos como ingenieros aerodinámicos hasta poner algo en el coche real, y estos son, digamos, casos reales en los cuales nosotros hemos aplicado esa secuencia de cosas que os he enseñado. Vale, este es particularmente es una geometría en la que fue de las primeras geometrías que yo trabajé como aerodinamista, lo hice yo, y me siento bastante orgulloso porque dio bastante que hablar en la prensa. Esto es del 2018. Leí una cantidad de barbaridades en la prensa sobre qué es lo que hacía, pero bueno, está divertido a veces también. Básicamente aquí teníamos un problema. Y es que esto en los coches de 2008, 2018, 2017, nosotros podíamos tener lo que llamamos un engine cover fin, que es una placa plana muy, muy grande, que eso viene muy bien cuando tienes vientre cruzado, porque genera muchísima presión en una parte del coche y digamos que tira toda esa presión, ese aumento de presión, tira la estela de las ruedas hacia afuera del alerón trasero. Y entonces deja aire mucho más limpio yendo al alerón trasero. Y lo que pasa es que tenía un problema. Tenía un problema y es que producía un vórtice, ¿vale? Por diferencia de presiones, como os he dicho anteriormente. Producía un vórtice, que este es un vórtice de los que os he dicho anteriormente, que son vórtices parasíticos o vórtices residuales, que realmente no generan ningún beneficio, lo único que quieres hacer es quitártelos. Porque lo único que generan es aire sucio, que te va a la parte trasera, al alerón delantero, o sea, al alerón trasero, impacta sobre él y le quita performance al alerón trasero. No solamente al alerón trasero, sino a lo que llamábamos el T-wing o el ala en T. Entonces, a mí me dijeron, bueno, Raúl, este efecto tienes que minimizarlo, tienes que hacer algo. Entonces dije, bueno, vamos a ver, ¿qué podemos hacer? Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, tal. Y una de las cosas que se me ocurrieron fue poner pequeños aleroncitos muy, muy pequeñitos. Me parece que eran, no sé si eran 25 en concreto los que hay, muy pequeñitos, con un cierto ángulo de inclinación hacia abajo, de tal manera que rompiésemos este vórtice, lo rompiésemos en vórtices muchísimo más pequeñitos, ¿vale? Muchísimo más pequeñitos, los cuales giraban los unos con los otros y al final producía un vórtice al final que estaba situado mucho más abajo. Esto lo podemos ver en esta foto. Esto de aquí es un corte alrededor del T-wing aproximadamente, y esto lo que estamos ploteando aquí, lo que veis son coeficientes de presiones totales. Esto te da una idea de la energía que tiene el aire. Cuando el aire es blanco, cuando todo el contorno es blanco, quiere decir que tiene la mayor energía posible, no ha sido perturbado, que es lo que tú quieres, ¿vale? Cuando tienes ya colores más oscuritos, rojos, naranjas, pues eso quiere decir que es aire de baja energía, ha disminuido la energía. Y esto que se ve aquí es el vórtice, este de aquí. Básicamente es este vórtice que impactaba de lleno con el T-wing en esta zona. Al romperlo en trocitos más pequeñitos, lo que hemos hecho es detener este cuadrado de baja energía, lo que está así en línea como de puntos, es como era anteriormente, y eso es como es ahora después de haberlo roto en pequeños trocitos, ¿vale? ¿Cómo está? Está tirado mucho más abajo, y es mucho más estrecho. De tal manera que dejas una zona libre donde tienes aire de mayor energía que antes de poner esos mini aleroncitos. Os parecerá una tontería y os parecerá muy poquito, pero esto me parece que fueron 3 kilos de carga aerodinámica en el túnel del viento extra para el T-wing, que venían del T-wing. 3 kilos, que eso dices, bueno, y eso en términos del uptime, ¿cuánto es? No es mucho, me parece que son 0,025,
segundos, es decir, 25 milésimas, son 25 milésimas. Pero bueno, yo voy poniendo esto, un compañero mío pone esto otro, así vamos un poquito todos añadiendo performance al coche, ¿vale? ¿Puedes pasar a la siguiente? Ya con esta, creo que acabo, sí. Esta es otra cosa en la que trabajé, también producen vórtices que generan carga de manera indirecta, ¿vale? Esto es la estela de las ruedas, otra vez, esto es un contorno de presiones totales, es decir, blanco, aire de mucha energía, rojo, aire de muy baja energía. Y estos son las estelas de las ruedas, como estaban, digamos, en lo que teníamos en la baseline, ¿vale? Queríamos básicamente empujar toda esta estela hacia afuera, ¿vale? Lo máximo posible, para que en el suelo, en todo este borde del suelo, le llegara la mayor cantidad de blanco, la mayor cantidad de energía a esa zona, para que el floor, o sea, el suelo, funcionase mucho mejor. ¿Qué hicimos? Una de las cosas es incluir un alerón pequeñito en el sidepod, que generaba una diferencia de presiones. Dices tú, coño, pero si es un alerón que está generando lift, está generando fuerza hacia arriba, no hacia abajo. Eso es malo, ¿no? En principio sí, pero el vórtice que genera, básicamente tiraba esa estela de las ruedas hacia afuera y dejaba un área donde uno tiene mayor energía de la que tenía anteriormente. Es decir, perdimos un poquito de downforce por el hecho de tener este alerón aquí, pero la cantidad de downforce que ganamos en el suelo fue muchísimo mayor que la cantidad de lift incluido en este elemento. Por lo tanto, es una ganancia global. Con esto más o menos he concluido. Ahora lo que me gustaría sí es que vierais un poquito en este proceso de diseñar parte desde una idea en CFD. Hemos visto un poquito de CFD aquí. Luego se fabrica una parte que va al túnel y luego se fabrica ya el coche, la parte que va al coche real. Entonces, os he traído unas piezas del túnel. Esto se probó en el túnel del viento hace un año o así más o menos. Esto es un flap, es un alerón. ¿Puedes ir hacia atrás? Más. Vale, aquí me vale. Bueno, esto es esta parte, básicamente. ¿Vale? Y para que lo veáis, la diferencia entre materiales. Toma, puedes cogerte una. Tratarlo con cariño y con cuidado porque se me ha roto en el avión. Entonces lo hemos tenido que pegar aquí con los tites y tal. Entonces, cuidado no se os caiga, ¿vale? Aquí tenemos una. Mi compañero Albert va a pasar también la misma parte, pero digamos, esto ya es del coche real, ¿vale? Toma, si queréis ir pasándola. Y bueno, deciros un poquillo que entre esa parte que está hecha del coche real, aquella está hecha en fibra de carbono, podréis ver que es muy ligera. Si le dais así toquecitos, está hueca por dentro. Tiene una cosa interesante que lo veréis, tiene así como una especie de forma de V en la parte de fuera del flap. Eso es para generar vorticidad que se mandaba a la rueda, a la parte baja de la rueda delantera, para controlar la estela, ¿vale? Eso es un detallito que pusimos ahí con todo este tipo de cosas de vórtices y tal. Y nada, verlo con la diferencia con el flap del túnel es completamente diferente, es un material mucho más rígido, el del túnel es sólido, compacto, más pesado también probablemente, y es, como veis, son completamente diferentes en el término del tamaño. Y luego al final ya vamos ahora con las preguntas, luego ya al final me gustaría que lo vierais las dos partes, y me dijerais algo que notéis que es muy diferente, aparte del tamaño y el peso y el material, ¿vale? Que es una cosa interesante también. Nada, si queréis hacerme preguntas en este momento. Espera, que te van a pasar el micrófono. Hola, que yo trabajé también con CFD y que hacía para industria de ABAC, y entonces que tenía que ver el flujo del aire por las salidas y entradas. Pero cuando hacía esos trabajos, que me quedaba muy lento el ordenador y todo, y entonces que tendría que perderme mucho tiempo haciendo eso, y que estoy viendo que, como vosotros testan el coche entero, me gustaría percibir cómo vosotros hacen para definir esto todo. ¿Cuánto tiempo han perdido para poner el coche en 3D? Bueno, esa es una buena pregunta. Básicamente nosotros tratamos de hacer las cosas lo más rápido posible. La Fórmula 1 es una industria donde el factor tiempo es crucial. Todos tenemos el mismo tiempo, por tanto tienes que meterle performance el máximo posible en el menor tiempo posible. Entonces usamos superordenadores que tienen una capacidad de computación brutal. No sé exactamente en términos de cifras, pero bueno, tú que estás familiarizado con el CFD, por ejemplo, nosotros corremos modelos que tienen 150 millones de celdas y los corremos en apenas 4 horas.
O sea, es cuando tú mandas un caso por la mañana y por la tarde ya tienes la respuesta y puedes iterar sobre ese caso. Se hace todo súper rápido. Otra cosa que usamos también para reducir ese tiempo de cálculo es usar lo que llamamos cut-down models, que son modelos donde cortas una parte del coche, ¿vale? Para reducir el tamaño de malla. Por ejemplo, esto es un caso del CFD, que esto es un coche real, pero por ejemplo, si yo solamente estoy interesado en la parte del suelo o en la parte del alerón trasero, ¿por qué yo tengo que correr en CFD el alerón frontal? No lo necesitas, ¿vale? Si es base es exactamente igual. Entonces lo que hacemos es cortar el modelo, lo cortamos aproximadamente alrededor del chasis, ¿vale? Tenemos un caso full size, o sea, un caso del coche entero, que nos apoya, digamos, esos cálculos, y en esos planos donde cortamos, tú puedes extraer propiedades de velocidad y presiones, porque tienes el caso full size, tienes el caso del coche entero. Extraes propiedades de velocidad y presiones y entonces estableces una nueva condición de entrada para el aire en el coche, que es donde tú has cortado, y le aplicas esas condiciones de presión y velocidad que has extraído del middle cut-down, o bueno, del cut-down model, del modelo cortado. De esta manera te estás ahorrando tiempo de cálculo porque no tienes que correr el alerón delantero. ¿Alguna más? Hola, ¿cómo va? Yo tenía una duda sobre la capa límite. Normalmente vos querés que sea laminar, ¿no? Pero en casos, por ejemplo, desde donde está sentado el piloto hacia atrás, que se reduce el vehículo, buscan que sea turbulenta. Eso es una buena pregunta, porque básicamente capas límites turbulentas retrasa la separación del aire en el alerón trasero, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, para el alerón trasero, los perfiles están diseñados de tal manera que tú actives, que tú fuerces ese paso de laminar a turbulento. ¿Por qué? Porque en turbulento estamos hablando de que la turbulencia que produce es microturbulencia, no es como la turbulencia de las ruedas, que es macroturbulencia. Es turbulencia a nivel microscópico, es decir, no se ve, ¿vale? Pero básicamente el aire deja de fluir en capas laminares, deja de fluir paralelamente entre sí y se entremezcla microscópicamente. Eso que hace que energía o aire de alta energía que está fuera del alerón trasero se mezcla con el aire de baja energía que está cerca de la pared del alerón trasero. Entonces, digamos que la cantidad de energía neta que uno tiene cerca de la pared es mucho mayor que si fuese laminar, que es donde no se entremezclan las capas. Entonces en elementos como el alerón trasero se fuerza, de hecho, la capa laminar a turbulenta. En lo que me has preguntado, que es básicamente detrás del casco del piloto. Sí, más o menos. Sí, tenía duda cómo generaban. Ahí intentamos que sea lo mayor limpio posible el aire, ¿vale? Gracias. Pero es muy difícil, ya te lo puedo decir. ¿Alguna más? ¿La última? ¿Sí? Bueno, Raúl, gracias por tu tiempo. Yo tengo dos preguntas respecto al purposing este que has comentado, el 2022. Uno, ¿cómo es que no lo visteis antes en las pruebas de CFD y todo esto que podía pasar? Y luego, pregunta número dos, ¿cómo lo solucionasteis? Bueno, voy a empezar por la segunda. Casi que lo solucionó la FIA, no nosotros. Porque básicamente lo que hizo la FIA es, al año siguiente, cambió la reglamentación y dijo, el suelo, si estaba a este nivel cercano a la carretera, ahora tiene que estar a este. Levantó el suelo. Levantó el suelo de tal manera que por mucho que nosotros bajáramos el coche, ¿vale?, la distancia entre la carretera era lo suficiente para que no se produjeran problemas de porpoising. No lo descubrimos, no. En CFD vimos, sí es cierto que en CFD veíamos fenómenos de separación en determinadas zonas. Pero eran pequeñas. Los modelos de CFD al fin y al cabo son representaciones de la realidad, no es la realidad. Se utilizan modelos de turbulencia que son modelos matemáticos, no representan la realidad. Por tanto, obviamente es difícil. Veíamos algunas separaciones en algunas zonas, pero no tanto al nivel del porpoising. ¿Tenemos más tiempo o se nos ha acabado el tiempo ya? ¿Sí? ¿Sí? ¿Tú querías preguntar algo? Sí, que cuando ustedes diseñan A ver, es un momentito que te van a pasar el micrófono. Cuando ustedes diseñan, digamos, el concepto aerodinámico del carro para el año 2026, un ejemplo,
¿Ustedes tienen en cuenta desde un inicio como las variaciones que pueden llegar a tener en todos los circuitos o tienen un concepto general y lo van adaptando? Bueno, como aerodinamista, aquí tengo que volver un poquito a la charla que han hecho las chicas, que han dicho una cosa que es una verdad como un templo. Y es que tú quieres un coche lo más estable posible, lo más predecible posible, que le dé confianza al piloto, ¿vale? Que si pasa por una curva, la aerodinámica no le juega una mala pasada y se le vaya de atrás. Sobrevire o subvire y se acabe contra la grava. Porque entonces, si pasa algo así, la próxima vez, que me parece que lo ha dicho Lucía, que la próxima vez lo que va a hacer es levantar un poco el acelerador. Y dice, no, yo sé que pasar por esta curva aquí me ha dado problemas antes. Entonces, yo levanto un poquito el acelerador, son personas al fin y al cabo, tienen miedo como todos, y ya estás perdiendo el uptime. Entonces, lo principal es tener un coche predecible, que se comporte bien en cualquier tipo de condiciones. Es una de las cosas elementales. O sea, ahora para el 2026 lo que nosotros cogeremos es coger un coche que sea legal desde el punto de vista de la regulación, lo pondremos en el túnel, empezamos a medir curvas, pues cómo varía el downforce con el viento cruzado, cómo varía con la altura trasera, cómo varía con la altura delantera, todo esto, y vemos si se pueden fabricar curvas, ¿no? Se pueden fabricar barridos. Y veremos, o sea, si esos barridos resulta que tienen una variación brutal, tú pasas tienes una altura trasera de 80 milímetros y cuando te vas a 60 milímetros has perdido 30 puntos de downforce, que es una barbaridad, ¿vale? Pues eso ya te está diciendo, hostia, este coche no va a ser predecible. Pues ese tipo de cosas son las que se van a identificar, se identificarán y diremos, pues básicamente este es nuestro target, hacer el coche predecible. Gracias. ¿Sí? Creo que se nos ha acabado el tiempo ya, ¿verdad? Sí. Pues nada, un placer estar con vosotros. Espero que os haya gustado la charla y a los que si todavía no estáis decididos a lanzaros por una carrera en Fórmula 1, espero que os sirva de motivación para hacerlo. Gracias. Bueno, Raúl, muchas gracias. Muchas gracias. Oye, yo creo que se ha aprendido mucho, muy interesante ver las piezas en directo. Sí. Yo creo que Sí. a veces no nos hacemos un poco la idea del tamaño, de los Sí. materiales. En unos 45 minutos, allá por ahí cuarto, ¿vale? Haremos la charla, el podcast en directo con Neil y con Jan Solans, hermanos y ambos pilotos profesionales, y va a ser una charla muy, muy, muy chula. Así que un ratito ahora sí de pausa larga para comer, para cargar pilas y enfrentar esa última charla. Raúl, Muchas gracias. gracias una vez más y ahora a comer y a relajarse. A relajarse un poquito. Muy bien. Venga, muchas Nos vemos gracias. luego. Hasta luego.